Tercer ejercicio de la serie de ejercicios del examen de la clase de Física 1. Conforme un barco se acerca al muelle a 45 centímetros por segundo, es necesario lanzar hacia el barco una pieza importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15 metros por segundo a 60 grados por encima de la horizontal desde lo alto de una torre en la orilla del agua, 8.75 metros por encima de la cubierta del barco. Para que el equipo caiga justo enfrente del barco, ¿a qué distancia del muelle debería estar el barco cuando se lance el equipo? Se desprecia la resistencia del aire. Para esto tenemos en cuenta las fórmulas de lanzamiento de proyectiles. Para la velocidad inicial del eje X tenemos la velocidad inicial por el coseno del ángulo, lo que es igual a 15 metros por segundo por coseno de 60, dando resultado 7.5 metros por segundo. Para la velocidad inicial del eje Y tenemos la velocidad inicial por seno del ángulo, en este caso 15 metros por segundo por seno de 60, dando como resultado 12.99 metros por segundo. Para la posición del barco, imaginemos la ecuación. La posición del barco es igual a d más la velocidad del barco por el tiempo. Si la velocidad del barco es igual a 45 centímetros, como va hacia la izquierda, vamos a decir que es una magnitud negativa. Entonces, al hacer la conversión, daría que la velocidad es igual a menos 0.45 metros por segundo. Entonces la fórmula de la posición del barco daría d es igual a menos 0.45 metros por segundo por tiempo. Esta fórmula la vamos a dejar ahí un poquito. Ahora usaremos la ecuación para la posición Y. La posición en Y final es igual a posición Y inicial más la velocidad inicial de Y por tiempo más un medio de la gravedad por t al cuadrado. Recordemos que la gravedad es menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces la ecuación nos quedaría en 8.75 metros, que es la posición inicial, más 12.99 metros por segundo por tiempo, que es la velocidad inicial por el tiempo, menos 4.9 metros por segundo cuadrado por tiempo cuadrado, que recordemos un medio de menos 9.8 es menos 4.9. Con estos datos podemos utilizar la fórmula general para tener el tiempo. Entonces t es igual a menos el segundo término, en este caso 12.99, más menos el cuadrado del segundo término, el cual es y otra vez 12.99, menos 4 veces el primer término, que recordemos es el término que tiene la variante al cuadrado, en este caso menos 4.9, por el tercer término, el cual es el que no tiene ninguna variable, en este caso 8.75. Nos queda dentro de la raíz 168.74 más 171.5. Otra vez adentro de la raíz nos queda 340.24 y la raíz de eso nos da 18.44. Entonces la ecuación final para una de las dos variables sería menos 12.9 más menos 18.44,
entre menos 9.8. Recordemos que la fórmula general tiene abajo en el denominador 2 veces el primer término, en este caso 4.9, menos 4.9. Recordemos antes que ya hemos restado la mitad del término, por lo cual deducimos rápidamente que es 9.8. Entonces, en este caso, como puede ser tanto positivo como negativo, por temas de que abajo hay un negativo, utilizaremos el negativo del más menos. Nos quedaría menos 12.9 menos 18.44 sobre menos 9.8, lo cual simplificado es menos 31.34 menos 9.8, dando como resultado 3.19 segundos. Ahora sacamos la posición normal, que es la velocidad inicial por el tiempo. Tenemos que la velocidad inicial de X, del eje X, es 7.5 metros por segundo. Por el tiempo que lo acabamos de calcular, 3.19, nos daría 23.62 metros. Ahora sí, derivado de la ecuación pasada de la posición del barco, tenemos que D es igual a la posición del barco menos la velocidad del barco por el tiempo. La posición del barco resultó ser, por cálculos anteriores, 23.62 menos la velocidad del barco, que ya sabemos es menos 0.45 metros por segundo, por el tiempo que fue 3.19 segundos, dando como resultado que D es igual a 25.05 metros.